Hola, soy Silvia Vivosa Nauja, de la Falla Autajo Ramón Jiménez, sector Agrupación Quatre Carreres. Trabajo como maestra de educación primaria y además tengo estudios también de educación infantil y con especialidad en pedagogía terapéutica. Al escuchar mi nombre en la preselección, bueno, pues el primer sentimiento es un poco la incredulidad, porque siempre lo deseas, pero no te lo acabas de creer. Y sí que es verdad que fue un momento pues muy bonito, muy emocionante, pero también por una parte un poco triste, ¿no? Por dejar a mis compañeras, pero al final, pues bueno, yo encantada y súper feliz. Cuando terminamos acudimos todos al casal a celebrarlo y bueno, la verdad es que se hizo un poco tarde, pero estar rodeada de toda mi comisión, de por fin poder hablar con cada uno de ellos que tenían ganas de abrazarme, de darme la enhorabuena, es un sentimiento y un acogimiento precioso y también para mi fallerita mayor infantil, que aunque no tuvo la suerte de salir, también se sintió súper arropada. Vale, como artista fallero preferido es muy difícil, ya que creo que cada uno tiene su marca, tiene su estilo, su esencia, pero a mí me encanta Ceballos y Sanabria, aunque plantan infantiles, y luego también, por supuesto, Eterno Manuel Algarra. He tenido el placer de conocerlo, de vivir como sus sentimientos, su esfuerzo, su trabajo, y al final para mí es digno de admirar y es una persona que admiro muchísimo. En cuanto hacia dónde nos dirigimos con los monumentos hacia el día de hoy, yo creo que se apuesta bastante por el ingenio y gracia, porque al final creo que innovar es muy importante, que además es muy complicado, ¿no? Al final, aunque la actualidad nos ofrece distintos asuntos y temas que se pueden abordar, pero yo creo que es bastante trabajado. La indumentaria valenciana para mí supone una tradición de las más bonitas, que diría yo. Este año como fallera mayor he tenido la oportunidad de conocerlo mucho más a fondo y la verdad que es un vicio. Una vez empiezas no puedes parar porque al final darte cuenta de todas las creaciones que puedes hacer con las distintas telas, los distintos detalles, es increíble. Y bueno, yo este año he tenido la suerte de contar con Rosa de Luis II y con Amparo Fabra. Y nada, me he confeccionado en total 4 trajes y 3 corpiños aparte, pero bueno, que si hubiera podido me hubiera hecho muchísimos más. Mis falleras mayores preferidas o referentes sería Carmina Gueguel, que fue la fallera mayor de Valencia en el año que yo fui fallera mayor infantil. Fue para mí una ilusión, una persona que me inspiró muchísimo. También diría Marina Civera, por supuesto, por ese estilo y esa indumentaria que nos ha llenado un poquito el corazón, ¿no? Y por supuesto, pues María Estela, que para mí este año ha sido mi guía, que representa todo aquello que me gustaría inspirar en la gente y por ello es una de mis referentes. Yo creo que debería ser fallera mayor de Valencia porque creo que soy una persona trabajadora, luchadora. Soy humilde, soy responsable y además creo que las fallas son para compartir y yo quiero compartir esto y al final de todo las fallas se hacen con personas, las personas, si no estuvieran esas personas ahí no sería lo mismo las fallas y compartir es vivir y para mí las fallas son parte de mi vida.